El gobierno optó por armar convoyes con resguardo militar para permitir el paso de productos entre Imbabura y Pichincha. La presencia militar genera enfrentamientos. Algunos de sus vehículos son atacados y quedan atascados en la vía. La Fiscalía abrió investigaciones por enriquecimiento no justificado contra 61 personas. Constan autoridades en Imbabura vinculadas al correísmo, impulsadores del paro y miembros de organizaciones ambientalistas. Televistazo estrena la serie Diesel, Contrabando Imparable. En su primera entrega muestra cómo el combustible se fuga a través de la frontera sur y los contrabandistas se enfrentan a tiros para defender un negocio clandestino que aún es rentable. El ex consejero de Participación, Augusto Verduga, podrá quedar sin orden de prisión si paga la fianza que se le impuso hoy. En cambio, su coidiaria Esther Cuesta enfrenta la prisión por no presentarse en Ecuador. Operativos simultáneos en cárceles de 9 provincias del país dejan al descubierto una red clandestina de microcomercio. Durante las requisas allanaron celulares, armas y hasta una antena satelital para que los presos tuvieran internet. Kiara Rodríguez volvió a imponerse en la final de los 100 metros clase T47 en el Mundial de Paratletismo y se coronó tricampeona mundial. Ecuavisa comenzó hoy el rodaje de la serie El Cholito Forever. Televistazo presenta el tras cámaras de esta nueva producción nacional. Lunes 29 de septiembre, hoy se cumple el 8º día del paro convocado por la CONAIE y que en los últimos días ha recrudecido en varios puntos, principalmente de la provincia de Imbabura. Los bloqueos viales continúan, al igual que varios hechos violentos que marcan la jornada en este inicio de semana, incluso con 61 personas investigadas en el contexto de estas movilizaciones. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Imbabura, violencia y descontrol. Hoy la vía E28 que conecta Pichincha con Imbabura amaneció bloqueada por comuneros. La policía despejó parcialmente esa ruta, pero los manifestantes insisten en un diálogo con el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, Carla Elgado informa que en el Cajas los cierres persisten y los vehículos son afectados. Veamos. Así es, la jornada en este punto se ha desarrollado con aparente normalidad. Estamos precisamente en la carretera E28, la que une Pichincha precisamente con Imbabura. Aunque en las horas de la mañana se evidenció en esta zona algunos cierres parciales. De todo lo que fue la jornada de la mañana, les hemos preparado un reportaje. La mañana de este lunes, el paso por la vía E28 que conecta Pichincha con Imbabura amaneció obstaculizado. Aunque durante la primera semana de protestas de esta carretera se había mantenido libre, comuneros del sector La Esperanza, cerca de Tabacundo, colocaron tierra, palos y llantas en llamas para cerrar el tránsito. Hacia las 8 llegaron policías para despejar la vía. Los manifestantes no pusieron resistencia, pero aprovecharon para insistir en un pedido. Si el gobierno oye, pues haremos también un punto de diálogo, un punto neutral, pero si no escucha y solo manda a matar, no habrá tampoco diálogo. En Tabacundo, a donde esta mañana solo se podía acceder caminando o por rutas de tercer orden, la normalidad todavía no se recupera. El movimiento comercial es parcial. Muchos negocios permanecen cerrados y los que decidieron abrir lo hacen con temor. Creo que el temor de la gente es más grande a veces. Cuando fue la semana anterior, la mayoría de los locales cerró. Las 7 escuelas de la cabecera cantonal continúan cerradas. Desde hace 8 días, los estudiantes reciben clases de forma virtual. Matías, uno de ellos, relató que se conecta desde las 7, aunque con frecuencia su señal de internet se interrumpe. Sí, prefiero ir presencial porque me gusta mucho más que recibir clases virtuales. El centro de Tabacundo, habitualmente concurrido, presentaba poco movimiento, incluso de transeúntes. En Cayambe, a pocos kilómetros, la situación fue distinta. La vía E35 estuvo habilitada y las florícolas, la principal industria de la zona norte de Pichincha, operaron con normalidad. Los trabajadores llegaron caminando o en bicicletas a sus puestos, lo que muestra una aparente tregua en una de las zonas que la semana pasada fue escenario de paralizaciones. El panorama es muy diferente unos kilómetros más al norte, en el Cajas. Allí, manifestantes cubiertos con pañuelos continúan bloqueando el paso.
y en algunos casos pinchando a las llantas de los vehículos que se aventuran a circular por el sector. A esta hora no se evidencia presencia ni policial ni tampoco militar. Lo que sí conocemos es que, por ejemplo, quienes vienen desde Quito ya pueden ir por Cayambe, que los anteriores días pasó obstaculizado con algunos cierres parciales. Sin embargo, a esta hora el punto más conflictivo todavía sigue siendo la zona del Cajas. Gracias, Carla, por tu informe. Y precisamente un recorrido que normalmente tomaría 1 hora y 15 minutos puede extenderse a más de 4 horas por los bloqueos en Pichincha e Imbabura. Hasta ahora se han movilizado 4 convoyes para transportar productos básicos y combustible también, evitando así el desabastecimiento en las ciudades de la Sierra Norte. Diego Puente informa cómo operan estas caravanas. Parece una zona de guerra. Las sirenas, sonidos de explosiones y gritos que ordenan detenerse o avanzar marcan el paso de los convoyes para el abastecimiento de productos y combustible y para el traslado de tropas e incluso políticos en ciudades de la Sierra Norte del país. Por seguridad, los militares autorizan la salida de las caravanas solo en las noches, pero no en todas. Desde que inició el paro nacional hace 8 días, se han realizado en 4 ocasiones. La aprobación de los convoyes depende de información de inteligencia militar, que valora los tramos cerrados, el tipo de obstáculos en las vías y el número de manifestantes. Los convoyes salen de manera simultánea desde 2 puntos. Uno desde el sur, desde el sector de El Cajas, en el límite de Pichincha hasta el redondel de González Suárez en Imbabura. El otro inicia en Ibarra hasta el redondel de González Suárez, cerca del lago San Pablo. Este es el trayecto más peligroso. Hay al menos 100 bloqueos y cuando pasan por Natabuela, Atuntaqui, San Roque, Cotacachi, Otavalo, La Esperanza, San Rafael y González Suárez, hay enfrentamientos con los comuneros. Pasar un obstáculo puede tardar 20 minutos, mientras la fuerza pública mantiene alejados a los manifestantes. Hay puntos considerados de alto riesgo. En San Rafael y La Esperanza, por ejemplo. Los comuneros lanzan voladores, piedras y bombas molotov desde montañas cercanas y edificaciones que están cerca de la carretera. Los uniformados responden con gas y perdigones. Mientras en el frente los militares dan seguridad a la maquinaria pesada que retira los obstáculos, en la parte de atrás hay menos protección. Cuando pasan los primeros vehículos se dispersa el gas lacrimógeno y los manifestantes se reagrupan. Atacan a los rezagados. Muchos vehículos que llegan desde el norte y cruzan 42 kilómetros de la Panamericana deben quedarse en el redondel del Cajas debido a los golpes, las llantas ponchadas o por temor a ser retenidos más adelante. Después de 4 horas de trayecto en la madrugada llegamos al redondel del Cajas. Normalmente este trayecto desde Ibarra hasta este punto debería tomar 1 hora con 15 minutos. Nos hicimos 4 horas debido a las manifestaciones violentas que se presentan en las noches y también en las madrugadas y que afectan principalmente a los vehículos. El último convoy se produjo luego de que se conociera la muerte de un comunero en Cotacachi. Las autoridades aumentaron la seguridad militar y cerca de 200 vehículos llenos de soldados se dirigieron desde Quito hacia Imbabura. A pesar del aumento de uniformados, los manifestantes impidieron que lleguen todos y algunos no pasaron del redondel del Cajas. Justamente el convoy con combustible y productos para abastecer a la población del norte afectada por el paro de la CONAIE fue atacado la noche de ayer por manifestantes. La caravana, en la que participaron 3 representantes de organismos internacionales, fue liderada por el presidente Noboa. Paul Romero presenta el informe de lo ocurrido. Este lunes el presidente Daniel Noboa estuvo en Ibarra, Imbabura, provincia a la que retornó después de 4 días. Viajó la noche del domingo desde Quito por la Panamericana Norte, liderando el despliegue de un convoy con alimentos, productos de primera necesidad y combustible para las poblaciones afectadas en Imbabura, que es el epicentro de las movilizaciones de la CONAIE. La caravana salió desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, con vehículos blindados 6x6, 4x4 del Ejército y decenas de patrulleros para la seguridad y protección de la comitiva. Con el presidente viajaron los ministros de Gobierno, del Interior, Defensa y 4 delegados internacionales. El nuncio apostólico Andrés Carrascosa, la embajadora de la Unión Europea, Jekaterine Dorodnova, la coordinadora de la ONU en Ecuador, Laura Melo, y el embajador de Italia, Giovanni Davoli. El presidente Noboa denunció que el convoy fue emboscado en Otavalo.
y publicó un video del operativo militar en la vía junto a 3 fotografías de vehículos de la caravana con los vidrios destrozados. En redes sociales se difundieron declaraciones de los delegados internacionales que acompañaron al mandatario. Recibimos algunos golpes de piedras contra el auto. Hemos visto que ha habido bloqueos, hemos visto troncos de los árboles. Pensamos que las protestas son siempre legítimas, pero tienen que ser en el marco de la ley y sin violencia. Y mediante un comunicado, la Embajada de Italia calificó como un acto terrorista el ataque al convoy liderado por Noboa. Con la presencia de los diplomáticos extranjeros en el convoy, el gobierno también intenta respaldo externo a su posición ante el paro. Desde este domingo, la tensión social en Imbabura subió de tono después de la muerte de Efraín Fueres, primera víctima de las manifestaciones y la retención de 17 militares. Televistazo confirmó que delegados del gobierno, Iglesia Católica y dirigentes indígenas buscan un eventual acuerdo para liberar a los uniformados y habilitar el tránsito por la Panamericana Norte. Y de hecho, las protestas en Imbabura ya entran a su 8º día con escenas de violencia, bloqueos y afectaciones a servicios básicos. En Otavalo se difundieron videos de comuneros con lanzacohetes artesanales y recorridos intimidantes en camionetas, mientras que en Ibarra más de 5.000 habitantes quedaron sin agua potable tras la destrucción de tuberías. Cristian Tinajero sigue la jornada en ese territorio. La tensión y el temor marcaron el 8º día de protestas en Imbabura. En este video aficionado se observa a manifestantes subidos en baldes de 2 camionetas, recorriendo las calles desoladas y amenazando a los pocos que salieron a trabajar. En otra grabación, se observó a 2 comuneros de Ilumán, al norte de Otavalo, encendiendo un lanzacohetes artesanal en medio de un bloqueo de la Panamericana. En contraste, la tarde de este lunes, unos 200 indígenas participaron en un plantón pacífico frente al municipio de la localidad, rechazando la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, en Ibarra la protesta se tradujo en la afectación directa a servicios básicos. En este caso, el agua. Más de 5.000 personas de las poblaciones de La Esperanza, La Cadena y Caranqui se quedaron sin agua potable, luego de que manifestantes del pueblo Quichua Caranqui destruyeron tuberías del sistema de distribución. Esta acción constituye sabotaje y puede ser castigada con hasta 10 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal, pero los causantes aún no han sido identificados. Y durante la madrugada, habitantes de comunidades de Otavalo y Cotacachi reportaron cortes eléctricos no programados e interrupciones en el servicio de internet. Ante estos hechos, los alcaldes de los 6 cantones de Imbabura y el prefecto activaron de forma permanente el COE provincial. En su primera reunión, aprobaron 5 resoluciones, entre ellas impulsar un proceso de diálogo y solicitar el cese de la violencia. De lado y lado. ¿Por qué se permiten manifestantes cerrar negocios o obligar a que se cierren los negocios? Por otra parte, el municipio de Cotacachi declaró 3 días de luto cantonal por el fallecimiento del dirigente indígena Efraín Fueres en medio de las jornadas de protesta. Las vías de al menos 6 provincias de la Sierra y Amazonía han sido bloqueadas por manifestantes entre la noche del domingo y la madrugada de hoy. Otras llevan varios días cerradas. Pueden escanear el código QR que aparece en estos momentos en pantalla para tener información sobre este tema. Incluso durante la mañana, algunas carreteras fueron también despejadas, pero la situación cambia constantemente. Además, las clases virtuales se mantienen en 4 distritos del país. Veamos. Las vías de la Sierra Norte siguen siendo las más afectadas por el paro nacional, que ya cumple una semana. En Imbabura, la Panamericana se mantiene bloqueada en varios tramos. Los manifestantes se han apostado en los cantones de Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi y Otavalo. Lo mismo pasa en Pichincha, en la carretera Quito-Cayambe, con protestas que impiden el paso en el puente San José y Loma Gorda. En Chimborazo la situación cambia de manera constante. La vía Riobamba-Cuenca fue cerrada por manifestantes en al menos 6
6 tramos durante la noche del domingo. Y aunque fue despejada en la mañana, los comuneros volvieron a bloquearla pasado el mediodía. En otras provincias hubo cierres durante la madrugada, pero de a poco se han despejado. Así ocurrió en Bolívar. La Guaranda-Ambato fue bloqueada en un tramo por cerca de 1000 personas. Esta mañana se habilitó al tránsito vehicular. En Cotopaxi, los cierres fueron en la Maná, Pujilí y La Tacunga, que en la mañana se habilitó parcialmente, luego de que en la noche y madrugada decenas de manifestantes quemaron llantas y colocaron piedras para cerrarla. En la Amazonía también hubo novedades. En Sucumbíos, la vía Lago Agrio-Coca está cerrada desde la medianoche. Cientos de personas llegaron con llantas, palos y rostros pintados para bloquear el paso de vehículos que tienen como destino Orellana, Napo y Pichincha. Policías y militares dialogaron con los manifestantes, pero estos solo permitieron el paso durante 30 minutos. Con las protestas, la situación de las vías es variable. Por las protestas, el Ministerio de Educación mantiene las clases virtuales en distritos cercanos a los puntos del conflicto: Otavalo, Cotacachi, Cayambe, Tabacundo y el casco urbano de La Tacunga. La cartera de Estado indicó que la medida se toma en instituciones focalizadas, pero no especificó cuántas, ni el número de estudiantes, tampoco por cuánto tiempo se mantendrá. Solo que seguirán monitoreando y que la decisión se toma para proteger a la comunidad educativa. La violencia y la represión del gobierno cierran toda posibilidad de diálogo, afirmó hoy Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, quien advirtió que esa organización indígena y sus estructuras están preparadas para resistir y fortalecer la paralización nacional. La CONAIE y la Ecuarunari exigen que se esclarezca también el asesinato de Efraín Fuérez. Informa Hernán Higuera. El presidente de la CONAIE apareció en Quito tras las críticas de una dirigencia ausente en medio del paro. Marlon Vargas, su vicepresidenta Ercilia Castañeda y el presidente de la Ecuarunari, Alberto Ainahuano, mostraron un discurso fortalecido y aseguraron que están recorriendo el país para darle fuerza al paro. Rechazaron la represión y exigen que la muerte de Efraín Fuérez, de la que responsabilizan al gobierno y al bloque de seguridad, no quede en la impunidad. Ese hecho, dicen, rompe cualquier posibilidad de diálogo con el régimen y, por el contrario, la CONAIE convocó a los pueblos a sostener la movilización en las calles sin miedo. ¿Cómo se puede dialogar después de asesinar? ¿Cómo se puede dialogar? Marlon Vargas demandó del gobierno el cese de la represión y cuando fue consultado sobre los hechos vandálicos, las agresiones contra la propiedad privada captadas en medios comunitarios por los propios dirigentes indígenas, una vez más afirmó que se trata de personas infiltradas del gobierno. Pero ¿cómo va a investigar si son sus hijos que fueron enviados para dañar la imagen de lucha del movimiento indígena del Ecuador? Que desconoce el paradero de 17 militares que, según el Comando Conjunto, fueron retenidos. La CONAIE ratificó los 9 puntos de petición, entre los que destacan la derogatoria de la eliminación del subsidio al diésel, la baja del IVA del 15 al 12%, la liberación de los 12 detenidos en Otavalo. La Ecuarunari advirtió que las estructuras indígenas han empezado a movilizarse en otras provincias. Ahí está con furia nuestros hermanos, porque todo lo que hizo a los compañeros de Sierra Norte, pueblo Cayambi, pueblo Otavalo, pueblo Caranqui, están dolidos nuestros hermanos. Señor presidente, no mienta, no promueva la dictadura. Exigimos la democracia en nuestro país. En 8 días de movilización se ha confirmado la muerte de un manifestante, otro en estado crítico, 12 militares heridos y 17 desaparecidos. De Noboa se quedaron sin piso. El gobierno nacional ya no podrá realizar evaluaciones semestrales a los funcionarios públicos debido a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública. Sin embargo, se mantendrá la evaluación de forma anual que está establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público, que también puede derivar en despidos.
La declaratoria de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Pública dejó sin piso la nueva evaluación de servidores públicos y la remisión de multas, intereses y recargos derivados de obligaciones tributarias. Ya no se hará el simulacro de evaluación a funcionarios que debía iniciarse en octubre. Tampoco las semestrales previstas para enero y julio del próximo año, que podían concluir en despidos si las calificaciones eran insuficientes. Sin embargo, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, dijo a Televistazo que sí se prevén evaluaciones anuales, como lo establece la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente desde 2010. En el reglamento de esa ley se establece una escala de calificación. Quienes obtengan menos de 69% serán destituidos de su cargo, previo sumario administrativo que se realizará de inmediato. Pero, ¿qué pasará con los funcionarios que fueron desvinculados durante la vigencia de la Ley de Integridad Pública? Como la Corte Constitucional no dispuso un efecto retroactivo, esos despidos quedan consolidados. En adelante ya no se podrán suprimir puestos por razones técnicas, funcionales, económicas o de optimización, ya que ese reglamento también fue declarado inconstitucional. La Ley de Integridad disponía además la remisión del 100% de intereses, multas y recargos en obligaciones tributarias que se debía aplicar hasta el 31 de diciembre, pero también quedó sin efecto. No obstante, los pagos realizados desde el 26 de julio hasta hoy mantendrán el beneficio. La declaratoria de inconstitucionalidad aún no ha sido publicada en el registro oficial. Y luego de que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de solidaridad y de integridad pública, el oficialismo ve en la Asamblea Constituyente la posibilidad de reactivar estas reformas. Patricio Díaz explica que acusan a la Corte de desconocer la realidad del país. La decisión de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de solidaridad y de integridad pública fue recibida con críticas por parte del oficialismo. Entre otros aspectos, la Corte señala que no se cumplieron parámetros constitucionales como la unidad de materia, dice el organismo, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, cuestionó a la Corte por su decisión. En su cuenta de X dijo: le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos. Tumbaron leyes hechas para la seguridad de los ecuatorianos, dejando al pueblo en la indefensión, garantizando la impunidad. Hoy más que nunca, vamos a la Constituyente. La estrategia del oficialismo para insistir en esas reformas, entonces, no estaría en presentar un nuevo proyecto de ley, sino dejar que la Constituyente haga esos cambios. La bancada de ADN en un comunicado se pronunció en ese sentido. Hoy más que nunca debemos decir sí a la Constituyente, sí a tener una base jurídica que vele por los intereses del Ecuador. El legislador Andrés Castillo explicó esa postura. Nosotros vamos a plantear una serie de mecanismos que nos permita eliminar las garantías que tienen, el excesivo garantismo que tienen los delincuentes. No puede ser que vivamos en un país donde los delincuentes entran por la puerta de adelante y los jueces les sueltan por la puerta de atrás a los 5 minutos. La Asamblea como institución no ha reaccionado pese a que en su dictamen la Corte cuestionó el procedimiento que se llevó en el Legislativo para la aprobación de estas normas. Continuamos con más noticias. La explosión de un carro en los exteriores de la cárcel regional de Guayaquil evidencia la escalada de violencia que vive Ecuador. Expertos en seguridad señalan que en los últimos 5 años los actos de terrorismo van en aumento por falta de control en las cárceles y una baja institucionalidad. Estefanía Arias con más de este tema. A la explosión de un vehículo en los exteriores de la cárcel regional Guayas la han tipificado como un acto terrorista. Ocurrió la noche del viernes y provocó una onda expansiva de 150 metros a la redonda y milagrosamente no dejó heridos. Y aunque hasta el momento ninguna organización criminal se atribuye el ataque, este hecho confirma la escalada de violencia que vive el país en los últimos 5 años, señala Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado. El Ecuador está bajo un ataque del crimen internacional organizado por sus propios beneficios. Pero, ¿qué implica que un país viva en medio del terrorismo? ¿Qué es lo que ha hecho estos grupos delincuenciales hoy determinados terroristas? Es crear la zozobra y el miedo en la población. Agrega que así como Ecuador se convirtió en ruta alterna para el tráfico de drogas, también hay un fácil acceso a explosivos. Esto se pudo detectar a partir del 2002, le estoy hablando hace más de 20 años.
y nosotros nos convertimos en ese momento en una de las rutas primarias de abastecimiento de armas, municiones y explosivos a los grupos armados colombianos. De hecho, en 2023, la Policía Nacional registró 285 atentados con explosivos, el 52% de ellos con uso de dinamita industrial. El objetivo de este acto puede ser un mensaje al Estado, ¿no? Puede ser un mensaje a otro grupo criminal. Para estos expertos en seguridad, una de las causas es la baja institucionalidad y la falta de control en las cárceles. Si nosotros no fortalecemos las instituciones para que cada uno cumpla su rol, vamos a seguir con esta debilidad. Porque hasta ahora la cifra de atentados no ha dejado de crecer. Y si esa tendencia continúa, los expertos aseguran que la situación podría volverse incontrolable. Continuamos con más noticias. Un asambleísta del movimiento oficialista ADN es cuestionado por la compra de 2 medios de comunicación. El legislador consta como accionista de una compañía que se creó con $50.000 de capital y que adquirió las acciones de un medio digital y una radio por más de $2 millones. Diego Cuenca describe este caso. Luis Alvarado Campi es el asambleísta alterno del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN, organización política del presidente de la República, Daniel Noboa. Según la Superintendencia de Compañías, Alvarado Campi es el único accionista de Galamedios, empresa que fue constituida en julio de ese año con un capital de $50.000. Y en agosto, esa compañía compró acciones del medio digital La Posta y Radio Centro Digital. Según Fundamedios, La Posta, que es liderada por Anderson Boscane y Luis Eduardo Vivanco, costó $1 millón que se pagarán en 3 desembolsos hasta el 2027. Mientras que para Radio Centro, la transacción incluyó 800 acciones ordinarias por un costo de $1.600.000. Ese organismo que defiende la libertad de expresión cuestiona la adquisición de esos medios de comunicación de alcance nacional, cuya concentración mediática ahora estará bajo el poder de un político afín al gobierno central. En el caso de Radio Centro, su director hizo una aclaración. La compañía Galamedios adquirió 800 acciones que representan el 80% del capital de la empresa propietaria de la compañía productora de Radio Centro. Como esta negociación no contempla incidencia alguna en la línea editorial e informativa de la radio, no consideré pertinente informarlo antes de hoy. En redes sociales también se pronunció Luis Eduardo Vivanco. Se vendió una compañía así, por segunda vez. El contrato contempla con varias cláusulas la independencia de su redacción. Se vendió hace casi 2 meses y nada ha cambiado, como pueden ver en nuestro contenido. Así seguirá. El asambleísta Campi hace esa compra por más de $2 millones, a pesar de que su declaración patrimonial es de $66.000. Televisazo intentó contactarse con el asambleísta oficialista Luis Alvarado Campi, pero no obtuvo una respuesta sobre estas transacciones. Mundo. Israel y Estados Unidos anunciaron un acuerdo sobre el fin de la guerra en Gaza y la futura administración del territorio. Donald Trump plantea el establecimiento de una Junta Internacional de Paz para gobernar. Israel cierra el paso a la creación de un Estado palestino y advierte que si el grupo Hamas no acepta, él terminará el trabajo que está destinado a destruirlos. Hamas ha dicho que analizará el plan antes de responder, como lo informa Pedro Jiménez. Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron durante 3 horas en la Casa Blanca. Trump estaba confiado en llegar a un acuerdo para un cese al fuego en Gaza, aunque la propuesta global va mucho más allá. Al final, Trump anunció que Netanyahu ha aceptado. Solo falta el grupo Hamas. De concretarse, Hamas deberá devolver a todos los rehenes en máximo 72 horas desde que entre en vigencia. De poner las armas, Gaza deberá ser desmilitarizada e Israel deberá proceder al retiro paulatino de tropas. Pero si Hamas no acepta, tendrás todo mi apoyo para hacer lo que debas hacer, dijo Trump al primer ministro. Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero será, respondió Netanyahu. La propuesta incluye una administración
población civil en Gaza que no esté dirigida ni por Hamás ni por la autoridad palestina. Trump dice que él estará al frente de una junta de paz en la que habrá líderes de otros países. Ha mencionado al ex primer ministro británico Tony Blair, autor de una hoja de ruta para la posguerra y la reconstrucción de la Franja de Gaza, y dijo que otros personajes serán nombrados en los próximos días. La seguridad en la Franja de Gaza también estará a cargo de una coalición. Trump, que la semana pasada presentó su propuesta a varios países árabes y musulmanes, los hace parte de estas negociaciones y el futuro de Gaza. Las naciones árabes y musulmanas deben tener la oportunidad de cumplir con estos compromisos de lidiar con Hamás, dijo Trump. Ha prometido a esas naciones que Israel no anexará a su territorio partes de Gaza ni de Cisjordania. Y la Franja de Gaza vive hoy una crisis humanitaria con decenas de miles de muertos. La región ha sido prácticamente reducida a escombros por la ofensiva de Israel, que prometió destruir cada centro de mando de Hamás en Gaza y recuperar a los rehenes. Ileana Suárez con las imágenes. Gaza está bajo el asedio absoluto de las fuerzas israelíes que controlan el territorio para desmantelar la estructura remanente del grupo Hamás. Los edificios más altos de la ciudad han sido bombardeados. Según Israel, eran centros de operaciones de los extremistas y la fase terrestre de ocupación de esa localidad continúa. Las negociaciones para la solución del conflicto han logrado resultados parciales con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos. Se alcanzaron treguas temporales que permitieron la liberación de algunos rehenes desde noviembre de 2023. El último alto al fuego se alcanzó en enero de este año, pero fue roto por Israel en marzo, porque según dijeron, jamás se negaba a liberar a otros rehenes. Aún está pendiente el retorno de 48, de los cuales solo 20 estarían con vida. Los ataques se han incrementado, así como las denuncias por la situación de hambre en Gaza. 2 millones de personas sobreviven con el mínimo de alimentos y otros insumos, cuya distribución está controlada por Israel, que a su vez denuncia a miembros de Hamás por robarla para venderla a precios exorbitantes. Y según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, han muerto más de 66,000 personas. Y agentes federales se desplazaron en el centro de Chicago en un nuevo despliegue anti-inmigrantes ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump. La presencia de los funcionarios de ICE, la Guardia Nacional y la patrulla fronteriza provocó manifestaciones. Decenas de agentes federales armados y con equipo táctico completo recorrieron calles, zonas turísticas y comerciales de Chicago como parte del despliegue ordenado por Donald Trump, que incluye a miembros de la patrulla fronteriza. Este repartidor escapó por poco de un grupo que patrullaba en el centro en el operativo contra la migración ilegal. El despliegue ha generado el rechazo del alcalde de la ciudad y el gobernador, que criticaron la presencia de enmascarados con armas automáticas sin razón aparente. Consideran que es un acto de intimidación. Manifestantes también rechazaron la medida. Un grupo llegó a las puertas del centro de procesamiento para inmigrantes intentando evitar el acceso de carros para que no haya detenciones, pero fueron repelidos con balas de goma y gases lacrimógenos. La fiscal general Pam Bondi dijo que ICE tendrá cero tolerancia con quienes intenten impedir su labor y aseguró que enviarán 200 agentes más para reforzar la operación contra indocumentados, considerados peligrosos. Líderes demócratas y republicanos mantienen grandes diferencias en la negociación para evitar un cierre administrativo del gobierno. Hoy se reunieron con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, pero las partes han mostrado poca disposición a ceder. El Partido Demócrata pone como condición para aprobar la legislación del financiamiento gubernamental el aumento de los beneficios en la salud, pero el republicano se niega. Si el Congreso no aprueba la ley y Trump no la firma el martes antes de la medianoche, muchas oficinas gubernamentales en todo el país cerrarán temporalmente y los empleados federales no exentos serán suspendidos. Y en Indonesia, un internado islámico colapsó mientras decenas de estudiantes realizaban la oración de la tarde en la planta baja. El edificio de 4 pisos se derrumbó, causando la muerte de al menos un alumno y dejando a cerca de 100
atrapados bajo los escombros. Hasta el momento, los equipos de rescate han logrado sacar a 79 heridos, la mayoría en estado crítico. Las autoridades informaron que la estructura inicialmente tenía 2 plantas, pero que hace poco fueron construidas las otras 2, pero sin autorización. Las cárceles de 9 provincias fueron intervenidas por los militares. Durante las requisas en Guayaquil encontraron celulares, una antena satelital y hasta un listado con precios de los productos que las reclusas comercializaban dentro del centro penitenciario. Estefanía Arias con las imágenes. Las operaciones comenzaron a las 4 de la madrugada de este lunes en los pabellones de 3 cárceles de Guayaquil. 1.200 militares ingresaron a la regional, la femenina y al centro de detención provisional en el norte de la ciudad. Luego del atentado explosivo que se reportó la noche del viernes en los exteriores de estos sitios. Las causas en este momento es la pugna de poder entre grupos delincuenciales, principalmente porque el grupo delincuencial de los Lobos quiere tomar el control de la delincuencia a nivel nacional. Durante las requisas en la cárcel de mujeres, encontraron un listado en el que las reclusas llevaban el registro de productos que comercializaban dentro del centro penitenciario. Dentro de la cárcel existe una economía criminal que se organiza para extorsionar a los familiares de los PPLs. Bueno, para que tengan idea, un cigarrillo en la cárcel cuesta $5, 5 panes cuestan $10 y una Coca-Cola de 1 o 2 litros cuesta 30. También decomisaron 80 teléfonos celulares, cargadores, dosis de droga, armas blancas y hasta una antena satelital que permitía tener conexión de internet a los reclusos. Objetos revelaron los uniformados, que eran escondidos en los baños, colchones y hasta en las tuberías de agua. De hecho, este operativo se replicó en las prisiones de otras provincias. Por ejemplo, en la de Pichincha y Bolívar, se ve a los militares rompiendo paredes y encontrando celulares ocultos. Las requisas se dieron además en Cotopaxi, Sucumbíos, Cañar, Los Ríos, Santa Elena, Manabí y Chimborazo. Hoy en audiencia se resolvieron pedidos de revisión de medidas cautelares de procesados del caso Ligados. La jueza Daniela Camacho levantó la prisión preventiva de Augusto Verduga a cambio del pago de una fianza y por el contrario dictó prisión y notificó a Interpol para la localización y captura de la ex asambleísta del correísmo Esther Cuesta. Veamos. En el caso Ligados, la jueza Daniela Camacho aceptó la caución propuesta por Augusto Verduga, quien está prófugo en México. Esto quiere decir que levanta la orden de prisión preventiva dictada en su contra, a cambio del pago de una fianza de $11,280. La Fiscalía y el Consejo de Participación se opusieron, pero la jueza indicó que concede el beneficio porque Verduga cumple con los requisitos legales, entre ellos no tener otro proceso penal. El imputado tiene 5 días para realizar el pago y deberá viajar a Ecuador para asistir a un eventual juicio por el delito de asociación ilícita. Si no lo hace, se volverá a dictar prisión y se ejecutará la caución. En cambio, la jueza Camacho dictó prisión preventiva para la ex asambleísta del correísmo Esther Cuesta. Ella está en Italia. Tenía la obligación de presentarse una vez al mes en Ecuador, medida que incumplió. Intentó justificar sus faltas con certificados médicos sin validez legal. Se dispuso a oficiar a Interpol para que emita difusión roja para su localización y captura. Verduga y Cuesta enfrentarán la audiencia preparatoria de juicio el próximo 24 de noviembre, junto con otros 5 procesados, los exconsejeros de Participación Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, la actual consejera Nicole Bonifaz, el exsuperintendente de bancos Raúl González y el secretario de la Revolución Ciudadana Andrés Arauz, todos señalados por la Fiscalía de conformar un grupo para manipular los concursos y nombramientos de las autoridades de control. Diesel, contrabando imparable. El contrabando de combustible en la frontera sur desafía al Estado. Su extensión beneficia a las mafias y pone a prueba la capacidad logística de los militares, quienes incluso usan drones y también helicópteros para poder combatir este delito.
conflicto. Ecoavisa y un equipo de inteligencia del ejército recorrieron el límite internacional, específicamente en el distrito de Matapalo, en Perú, donde viven aproximadamente 1.500 habitantes. De hecho, es uno de los 4 que conforman la provincia de Zarumilla, que está ubicada en el departamento de Tumbes, esto en el norte de Perú, y que limita al este y por el sur con Arenillas, ya en territorio ecuatoriano. Merlin Ochoa informa que pese a la eliminación del subsidio al diésel, el contrabando continúa. Veamos. Mañana en el segundo reportaje de la serie Diesel, Contrabando Imparable, vamos a explicar sobre los ingresos millonarios de este negocio criminal que almacena el combustible en bodegas clandestinas, mientras en Perú se sigue vendiendo el hidrocarburo ecuatoriano al aire libre. Y en el contexto de las movilizaciones les contamos ahora que 61 personas fueron notificadas por la Fiscalía con el inicio de investigación penal por enriquecimiento privado no justificado. En ese grupo está el presidente de la CONAIE, abogados, dirigentes indígenas y la presidenta de la Fundación Pachamama. Jacqueline Rodas con los detalles. La Fiscalía abrió una investigación por enriquecimiento privado no justificado en contra de 61 personas, entre quienes está el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, y varios dirigentes indígenas y sociales, abogados y directores de fundaciones ambientalistas. También las 3 autoridades de Imbabura que pertenecen a la Revolución Ciudadana, el prefecto Richard Calderón, la viceprefecta Paulina Bercutere y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa. Todos fueron notificados en calidad de investigados y deben señalar a un defensor. Algunos de ellos informaron que sus cuentas bancarias fueron congeladas. Que se me explique por qué mis cuentas bancarias han sido bloqueadas. Tengo una familia. Soy cabeza de hogar. Además, se congelaron las cuentas de la Fundación Pachamama y de su presidenta Belén Páez, quien consta en la lista de los 61 investigados. En un comunicado indican: rechazamos categóricamente el proceso de criminalización que ha sido iniciado. Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y al gobierno para que reviertan esta decisión. Recordaron que esta es la segunda vez que se enfrentan a un gobierno y que en 2013 fueron perseguidos por el régimen de Rafael Correa, que cerró y disolvió la fundación, hasta 2017, cuando Lenín Moreno les devolvió la personería jurídica. El caso está en la CIDH. Esta investigación se suma a otra por tentativa de paralización de un servicio público, en la que se llamó a rendir versión a dirigentes sindicales que deberán presentarse este viernes. Los venezolanos que están en tránsito por Ecuador enfrentan dificultades debido a las protestas y a un discurso del gobierno que consideran xenófobo al generalizar la participación de sus connacionales en las manifestaciones de los últimos días. Diego Puente informa que se reportan actos discriminatorios cerca de las comunidades que participan activamente en este paro. El paro nacional y el bloqueo de vías ha sorprendido a migrantes venezolanos que están de tránsito por el país. Algunos, como Nicole Bellorín, han recorrido 5.174 kilómetros desde Santiago de Chile. La mayor parte del trayecto lo ha hecho en buses y camionetas. Pero en Ecuador, por el paro nacional, ha cruzado el norte de Pichincha y el sur de Imbabura a pie. Quiere llegar a su natal Venezuela. Ella viaja con su hija de 4 años y otros compatriotas con niños. Para evitar que se estresen, les engañan convenciéndoles de que es un juego en el que gana quien más pasos da en el día. Horrible, horrible. Mire, quiere que le diga algo, nosotros llegamos con los pies hinchados. Los niños, por el sol, les dio fiebre, vómito. Tuvimos que parar acá en Otavalo porque ya nos daba miedo con los niños. En las carreteras hay grupos de venezolanos que transportan pesadas maletas en cochecitos. Se los reconoce por los grandes bultos que cargan. El calor del asfalto daña las ruedas y deben improvisar arreglos. En los bloqueos deben ingeniarse para pasar entre piedras, troncos y montículos de tierra. Dicen que el discurso del gobierno de que compatriotas suyos vinculados al cartel delictivo Tren de Aragua participan en las manifestaciones indígenas les ha afectado. Me han hecho mucha xenofobia, nos iban a caer piedrazos simplemente por cómo hablamos.
Eso es una cosa de loco, porque es como que yo a todos ustedes los juzgue porque uno hizo algo malo. Otros venezolanos que retornan a Ecuador para trabajar o que van a Perú y Chile dicen que son impedidos de descansar en las comunidades, luego de que el gobierno denunció la presencia de venezolanos en las manifestaciones. Tuvieron que dejar sus pertenencias en el camino. Yo tuve que dejar mis maletas resguardadas por allá, gracias a Dios unas señoras que me las guardaron y me dijeron en San Roque que cuando pasara el paro viniera y las buscara, porque ya las manos me sangraban. Ya no vamos, pero... Para las organizaciones de apoyo a venezolanos en Ecuador, hay un discurso oficial discriminatorio que los vincula en las protestas a pesar de no tener evidencias. Al hacer una aseveración de ese tipo, se cae en narrativas que propenden a la xenofobia de toda una nacionalidad. Las organizaciones señalan que los venezolanos, en su mayoría, se mantienen al margen de las protestas sociales en Ecuador. Observaciones y cuestionamientos al operativo militar durante la visita del presidente Daniel Noboa a Otavalo provocaron el cambio de mando en el ejército. Informes internos revelan que la seguridad presidencial estuvo en riesgo debido a fallas en la planificación. La información de este tema con Paul Romero. Mientras la tensión social crece por la violencia de las manifestaciones contra el gobierno, el presidente Daniel Noboa cesó la noche del viernes al comandante del ejército, Iván Vázquez, 26 días después de su nombramiento. La decisión sorprendió a Vázquez y a su sucesor, John Minio, que se enteraron de los cambios después de la publicación del decreto ejecutivo en la página oficial de la presidencia. Todo ocurrió en menos de 2 días. La semana pasada, el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, llamó la atención al comandante de la Fuerza Terrestre por el operativo de seguridad y protección del presidente Daniel Noboa, que la madrugada del miércoles llegó a Otavalo, Imbabura, epicentro de las manifestaciones. La operación fue planificada por Vázquez y expuesta a la cúpula militar y al ministro de Defensa horas antes de la salida de Noboa desde la Tacunga, sede temporal del Ejecutivo, hasta Otavalo. El convoy militar fue atacado en el trayecto y, según informes internos de las Fuerzas Armadas, la vida del presidente estuvo en riesgo. El plan diseñado para que Noboa llegue a Otavalo en 4 horas tomó el doble. El refuerzo de 1.500 hombres entre militares y policías no fue suficiente para garantizar la protección de la caravana presidencial, tampoco la logística, según informes reservados. Además, la salida de Vázquez coincide con la difusión de un mensaje interno que envió a los soldados entre martes y jueves, en el que les pide que actúen con firmeza y humanidad y que el ejército se debe al pueblo. Oficiales consultados por Televistazo señalaron que el mensaje no llegó a todos los mandos. La industria quesera de la provincia de Carchi ya siente los estragos tras 8 días de paro nacional. Varias fábricas mantienen su producción almacenada en cámaras al borde del límite, mientras otras se han visto obligadas a reducir la elaboración de ciertos tipos de quesos. Paola Andrade nos muestra el panorama. El cierre de vías en Imbabura por el paro compromete la producción de queso en Carchi. En el cantón Montúfar, la industria láctea Don Queso recibe 3.000 litros de leche al día, pero sus tanques de enfriamiento ya están llenos. Además, 5.000 quesos están acumulados en las cámaras de frío, esperando ser distribuidos en todo el país, principalmente en Imbabura, Pichincha y Guayas. La producción enviada a Quito en mínimas cantidades ha tenido que salir por la ruta Esmeraldas-Los Bancos. Sin embargo, el tiempo de transporte se ha duplicado a 10 horas, incrementando los costos logísticos. En nuestro caso incluso es mucho más complejo porque al ser un queso fresco necesita el queso moverse lo más pronto, venderse lo más pronto, porque también se llega a perder muy rápidamente. Y una semana para nosotros ya es el límite. Con un producto altamente perecible y ya debemos despacharlo. La industria Milma recibe diariamente 9.000 litros de leche, pero no han podido sacar su producción de la provincia con normalidad, acumulando en las cámaras de frío 1 tonelada diaria de 10 tipos de queso. Por el momento, ha suspendido la producción del tipo fresco por ser de consumo inmediato, para concentrarse en variedades que pueden almacenarse por más tiempo. Tenemos que recibir la leche todos los días, entonces estamos produciendo, almacenando, digamos. En este caso, estos días estamos produciendo quesos semimadurados y para tenerle embodegado, ¿no? En tanto, la Asociación de Productores Lácteos del Carchi, que agrupa a 11 plantas, recibe entre 500 y 10.000 litros de leche diariamente de 300 proveedores locales.
Esta materia prima se destina principalmente a la elaboración de queso fresco, pero con la interrupción en la venta estarían en riesgo de perderse 20.000 unidades. Hasta el momento no se ha cuantificado el impacto económico que esto representaría. Y hasta ahora 3 organizaciones están calificadas para hacer campaña por el referéndum, que incluye las 2 primeras preguntas aprobadas por la Corte. Patricio Díaz informa que la Revolución Ciudadana podría no participar en esta promoción electoral. La inscripción para las organizaciones políticas y sociales que quieren hacer campaña para el referéndum se cerró el sábado. Son quienes apoyan el sí o el no en las preguntas sobre la instalación de bases militares extranjeras y el financiamiento público de partidos y movimientos políticos. Aunque se registraron 18 organizaciones, 13 fueron calificadas. La tarde de este lunes, el Pleno negó la inscripción por incumplir requisitos a Avanza, a la UNE, a la Fundación Ayuda Social Filadelfia y a la Confederación de Comunas. El informe para negar también la inscripción de la Revolución Ciudadana fue conocido, pero no alcanzó los votos necesarios y quedó sin decisión. No se encuentra definido el órgano interno que emitió la decisión. Esto es la Convención Nacional, quien debió ser convocada para aprobar la decisión conforme... Se necesitaban 3 votos y hubo solo 2. Estela Cero se abstuvo. Que el Buró Nacional es el organismo superior de directrices políticas cuando no estuviera reunida la Convención Nacional. Hasta ahora, por el sí están las organizaciones políticas ADN, Creo, Amigo. En cuanto a organizaciones sociales que están por el sí, únicamente está la Confederación Amaru. Por el no, Unidad Popular, el Partido Socialista, Pueblo, Igualdad y Democracia, Democracia Sí, Centro Democrático y Pachacutic. Como organizaciones sociales se inscribieron por el no la UGT y la CONAIE. Sociedad Patriótica era por el sí en el tema de bases militares y por el no en el financiamiento público de partidos y movimientos. Las inscripciones para hacer campaña en la pregunta sobre la instalación de una asamblea constituyente todavía se mantienen abiertas y se cerrarán el 1 de octubre. Hoy Ecuavisa empezó las grabaciones del Cholito Forever, una producción que trae de regreso a uno de los personajes más recordados de la televisión ecuatoriana. Y esta nueva serie tendrá 120 capítulos y combina el talento de actores emblemáticos con nuevos rostros e influencers. María Gabriela Carpio nos cuenta más. ¡Uy! ¡Una lata! Después de casi 20 años, el Cholito regresará a la pantalla de Ecuavisa. 2, acción. Este lunes arrancaron oficialmente las grabaciones de El Cholito Forever, la nueva producción del Canal del Cerro, que promete superar el éxito de la primera temporada que en 2007 rompió récords de audiencia. Me decía que yo... El personaje regresa adaptado a los nuevos tiempos, convertido en un padre que enfrenta los retos de la era digital. Los streaming, los podcasts y todo eso, porque es periodista, pues entonces él tiene que dar noticias ya no en el canal que tenía, sino por medio de la web. El proyecto contempla 120 capítulos que se grabarán en 6 meses de trabajo continuo, con jornadas de hasta 12 horas al día, con un formato renovado y un elenco que mezcla experiencia y juventud. Tenemos una historia súper fortalecida, un elenco increíble, soportado por actores de gran experiencia como David, como Marcela Ruete, como Martín Calle, Miriam Murillo, combinado con chicos jóvenes con rostros nuevos. ¡Ay, me encanta! La influencer Elba González interpreta a Pepita, la hija del Cholito. Pepita está cansada de ser pobre. Dice, ya no puedo más comer lo mismo todos los días, así que se pone a hacer videos para redes sociales. De verdad siento que Pepita es muy parecida a Elvita porque yo también empecé de esa forma. ¡Ese carro! Marcela Ruete regresa como la cococha, más aniñada que nunca. De Luz sigue siendo la misma cococha, loca, divertida, alegre. Van a gozar, se van a divertir, se van a olvidar de sus problemas. Y junto a ella aparece su hijo Olivier, personificado por Estefano Navas, quien también dará el salto de las redes sociales a la pantalla. Soy aniñado, pero no como mi mamá. No como mi mamá. Yo le digo, mami, vamos a poner los pies sobre la tierra. La dirección está a cargo de Juan Salazar y Lester Zavala, acompañados de Andrés Garzón, quien es el director escénico. El proyecto reúne a cerca de 90 integrantes, entre elenco, productores y equipo técnico, con un despliegue que abarca 4 estudios de televisión, 13 escenografías y locaciones exteriores. Esta nueva producción de Ecuavisa se estrenará en 2026. ¡Don Cholito y doña Cheli!
Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, un evento que reúne millones de espectadores. Además, Selena Gómez y Benny Blanco compartieron imágenes de su boda celebrada en compañía de sus amigos más cercanos. Veamos. Bad Bunny confirmó su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El boricua será parte del espectáculo que se desarrollará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. En sus redes sociales, el artista demostró su entusiasmo. Es la segunda vez que se presenta en este evento. La primera fue en 2020. En esa ocasión compartió escenario con Shakira, con un mix de los temas Chantaje y Callaíta. El entretiempo del Super Bowl se caracteriza por sus millones de vistas. Este año, Kendrick Lamar alcanzó el récord de 126 millones de ellas. Selena Gómez y Benny Blanco llegaron al altar, luego de un año comprometidos. La pareja compartió en sus redes sociales románticas fotografías de la boda, celebrada en Montecito, California, Estados Unidos. La actriz y cantante lució un vestido blanco con detalles florales de Ralph Lauren, en satén y espalda descubierta, acompañado de un peinado estilo viejo Hollywood. La ceremonia íntima contó con 170 invitados, como Taylor Swift, Paris Hilton y Ed Sheeran. Las noticias minuto a minuto usted las encuentra en ecuavisa.com, información verificada y actualizada. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estará Andrés Castillo, el asambleísta de ADN, para analizar el freno de la Corte Constitucional a las leyes urgentes. Además, nos acompañará Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, para hablar sobre la investigación del amaño de partidos en el fútbol ecuatoriano. Amigos, las noticias regresan mañana muy temprano en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 horas. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.